Las observaciones realizadas desde varios telescopios, entre ellos el Gemini Sur y el telescopio infrarrojo de la NASA, nos han demostrado de manera definitiva que la coma de este objeto está compuesta, como mínimo, por hielo de agua y posiblemente por granos de silicato. Los científicos acaban de anunciar que 3I Atlas, que antes se creía que era un cometa interestelar lejano, podría no ser un cometa en absoluto. El descubrimiento ha sumido a la astronomía en el caos, reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre los objetos más allá de nuestro sistema solar. Pero si no es un cometa, ¿qué es realmente? El descubrimiento que sacudió a la astronomía. En un día aparentemente normal a principios de julio de 2025, los astrónomos del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides en Chile hicieron un descubrimiento que conmocionaría a la comunidad científica y captaría la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Lo que encontraron no era solo otra roca espacial a la deriva en nuestro vecindario cósmico, sino algo mucho más misterioso, mucho más enigmático y potencialmente mucho más significativo de lo que nadie podría haber imaginado inicialmente. El objeto, que pronto sería designado como 3I Atlas, representa el tercer visitante interestelar confirmado que entra en nuestro sistema solar en la historia de la humanidad. Ahora, quizá estés pensando, ¿el tercer objeto interestelar? No parece gran cosa. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes, donde la historia da un giro que ha dejado incluso a los astrónomos más experimentados rascándose la cabeza, con perplejidad y asombro. A diferencia de sus predecesores, Pony o Oumuamua, que atravesó misteriosamente nuestro sistema solar en 2017, y 2I Borisov, que pasó en 2019, 3I Atlas se mueve a una velocidad absolutamente vertiginosa, de aproximadamente 58 a 61 kilómetros por segundo, lo que se traduce en algo entre 130.000 y 137.000 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, eso es más rápido que cualquier cosa que hayamos registrado antes para un objeto interestelar. Atraviesa el espacio a velocidades que desafían nuestra comprensión de cómo se mueven los objetos por la galaxia. Pero la velocidad es solo el principio de este misterio cósmico. Cuando los astrónomos avistaron por primera vez 3I Atlas el 1 de julio de 2025, inmediatamente notaron algo peculiar en su trayectoria. El objeto sigue una órbita hiperbólica con una excentricidad de aproximadamente 6,14, lo que es una forma técnica de decir que este objeto no está, de manera absoluta e inequívoca, ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Viene de otro lugar, de algún lugar de la vasta extensión del espacio interestelar, y tras su breve visita a nuestro sistema solar, volverá a esas frías y oscuras profundidades entre las estrellas, para no volver jamás. Hola queridos amigos, soy Anton, y una vez más vamos a hablar del tercer cometa interestelar descubierto en el sistema solar, el cometa 3I Atlas. El cometa que fue descubierto accidentalmente hace solo unas semanas y que ha captado la atención de los astrónomos de todo el mundo. Ahora bien, aquí es donde comienza la controversia, donde la historia pasa de ser un simple descubrimiento astronómico a algo que tiene a científicos, teóricos de la conspiración y a todo el mundo entre medias enzarzados en acalorados debates en Internet y en revistas científicas. Inicialmente, cuando se detectó por primera vez el 3I Atlas, los astrónomos lo clasificaron como un cometa basándose en las primeras observaciones que mostraban lo que parecía ser una coma, esa característica envoltura difusa de gas y polvo, e incluso lo que parecía ser una cola corta. Pero en solo un día, en aproximadamente 24 horas, varios telescopios confirmaron que se trataba definitivamente de un cometa, tenía una coma y una cola corta. El telescopio óptico nórdico fue uno de los primeros en confirmarlo, con observaciones realizadas por los respetados astrónomos David Jewitt y Jane Lu, quienes afirmaron de manera definitiva que estaban observando un objeto activo con una cola difusa. Basándose en estas observaciones, el objeto recibió su designación oficial de cometa como C2025N1, incluso antes de que los científicos hubieran confirmado plenamente su origen interestelar. Todo parecía sencillo. Otro cometa interestelar para los libros, un objeto fascinante para estudiar, pero nada que causara especial alarma o confusión. Pero entonces llegaron los análisis más profundos, las observaciones más detalladas, el escrutinio minucioso que reveló características tan inusuales, tan inesperadas, que obligaron a los científicos a cuestionar todo lo que creían saber sobre este misterioso visitante. Y fue entonces cuando entró en escena un nombre que se ha convertido en sinónimo de controvertidas afirmaciones astronómicas y titulares sensacionalistas: el astrofísico de Harvard Avi Loeb.
el ahora algo controvertido científico israelí Avi Loeb. El científico de Harvard que se hizo muy popular tras su original propuesta en 2017 de que el primer cometa interestelar, Oumuamua, era potencialmente una sonda extraterrestre. El 16 de julio de 2025, Loeb publicó un artículo preliminar, sin revisión por pares, eso sí, en el que especulaba que 3I Atlas podría no ser lo que parece. Sugirió, basándose en lo que describió como características anómalas, que este objeto podría ser potencialmente algún tipo de nave espacial extraterrestre, posiblemente incluso de naturaleza hostil. Ahora bien, antes de descartar esto como pura ciencia ficción o una tontería de teoría conspirativa, examinemos las anomalías específicas que Loeb y otros han señalado, porque, independientemente de si se cree en sus conclusiones, las observaciones en sí mismas son realmente desconcertantes. En primer lugar, está la cuestión del tamaño. Las estimaciones iniciales basadas en el brillo del objeto sugerían que 3I Atlas podría ser extraordinariamente grande, con un diámetro potencial de hasta 10 o incluso 20 kilómetros y una masa que podría superar los 33.000 millones de toneladas. Eso lo haría significativamente más grande que cualquier otro objeto interestelar que hayamos observado anteriormente. Sin embargo, y esto es crucial, las observaciones del telescopio espacial Hubble refinaron posteriormente estas estimaciones, sugiriendo que el núcleo es en realidad mucho más pequeño, probablemente de menos de 5.6 kilómetros de diámetro. Sigue siendo considerable, pero no la enorme anomalía que se pensaba inicialmente. Luego está la composición. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ya que la química de este objeto comienza a desviarse significativamente de lo que solemos ver en los cometas. Las observaciones del telescopio espacial James Webb revelaron una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono con respecto al agua, de aproximadamente 8:1, que es una de las proporciones más altas jamás registradas en un cometa. La mayoría de los cometas que hemos estudiado tienen mucha más agua en relación con el dióxido de carbono. Además, el análisis espectroscópico detectó vapor de níquel atómico, pero no hierro, lo cual es realmente extraño, ya que estos elementos suelen aparecer juntos en los objetos naturales. Ausencia de sustancias químicas identificables. Y este punto quedó desacreditado casi de inmediato. Las observaciones de varios telescopios, incluidos el Gemini South y el Infrared Telescope Facility de la NASA, nos mostraron de forma definitiva que la coma de este objeto está compuesta, como mínimo, por hielo de agua y posiblemente por granos de silicato. La trayectoria de 3I Atlas también ha llamado la atención de algunos investigadores. La órbita del objeto tiene una inclinación de aproximadamente 5 grados con respecto al plano eclíptico, el plano en el que la Tierra y la mayoría de los planetas orbitan alrededor del Sol. Aunque esto puede no parecer especialmente significativo, algunos han señalado que esta alineación, combinada con sus aproximaciones a Venus, Marte y Júpiter, parece casi demasiado conveniente, demasiado perfecta para un objeto natural. Loeb calculó que la probabilidad de que tales alineaciones planetarias se produzcan por casualidad es de tan solo el 0,05%. Pero aquí es donde la ciencia convencional se revela, donde la gran mayoría de los astrónomos e investigadores observan estas mismas observaciones y llegan a conclusiones muy diferentes. Porque, aunque las anomalías son reales y las características inusuales están realmente presentes, la interpretación de que, por lo tanto, debe tratarse de tecnología artificial representa lo que muchos científicos consideran un salto lógico enorme, un abandono del principio de que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Así pues, repasemos algunos de estos puntos uno por uno y veamos qué dicen las pruebas reales. Pero la pregunta sigue siendo, ante unas características tan inusuales, ¿cómo trazamos la línea entre el escepticismo científico saludable y el rechazo prematuro de ideas poco convencionales? Y quizás lo más importante, ¿qué nos dice realmente este objeto sobre la naturaleza de los visitantes interestelares y nuestro lugar en el vecindario cósmico? Desmontando la teoría de la nave espacial extraterrestre. En el momento en que el artículo de Avi Loeb llegó a Internet, sugiriendo que 3I Atlas podría ser tecnología artificial en lugar de un cometa natural, la comunidad científica estalló en un coro de críticas y preocupaciones. No porque los científicos sean cerrados de mente o teman la posibilidad de la vida extraterrestre, sino todo lo contrario, sino porque las afirmaciones que se hacían no coincidían con las pruebas observacionales,
y la metodología empleada violaba algunos de los principios más fundamentales de la buena ciencia. Lo que nos lleva a la pregunta principal: ¿por qué Avi Loeb sigue insistiendo en estas narrativas, incluso ante la evidencia de contradicciones obvias? ¿Por qué, Avi? ¿Por qué? Abordemos sistemáticamente cada una de las principales anomalías que se han citado como evidencia de orígenes artificiales, porque cuando se examinan de cerca, cuando se profundiza realmente en los detalles y los datos, surge una imagen muy diferente, la de un objeto natural genuinamente fascinante. Sí, pero natural al fin y al cabo. Comencemos con las estimaciones de tamaño, que inicialmente parecían tan anómalas, tan extraordinarias, que desafiaban una explicación sencilla. El problema de estimar el tamaño del núcleo de un cometa es que está rodeado por una coma brillante y activa de gas y polvo, lo que hace increíblemente difícil separar la luz que proviene del núcleo sólido de la luz que se dispersa por todo el material circundante. Las primeras observaciones, que analizaban el brillo total del objeto, sugerían que podría ser enorme, tal vez de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Por ejemplo, aquí están las imágenes del Hubble, que nos muestran de forma casi definitiva que se trata de un cometa. Lo mismo ocurre con las observaciones del observatorio Vera Rubin, que capturó accidentalmente el cometa incluso antes de que fuera descubierto. Pero aquí está el detalle crucial que lo cambió todo. Cuando el telescopio espacial Hubble dirigió su poderosa mirada hacia 3I Atlas, los astrónomos pudieron separar con mucha más precisión el núcleo de la coma. Lo que encontraron fue un núcleo con un diámetro estimado de entre 0,32 y 5,6 kilómetros, un objeto aún considerable, sin duda más grande que un cometa medio, pero no la anomalía imposiblemente masiva que se había sugerido inicialmente. Y, lo que es más importante, las imágenes previas al descubrimiento del observatorio Vera Rubin mostraban el objeto antes de que se volviera muy activo, lo que proporcionó una medición de referencia que confirmó esta estimación de tamaño más pequeño. Y aquí las observaciones sugieren un núcleo de unos 11,2 kilómetros de diámetro, o unos 11 kilómetros. Y aunque, obviamente, 11 kilómetros es quizás un poco grande, y es sin duda el cometa interestelar más grande que hemos visto, no es el cometa más grande que existe. Las observaciones que comparan imágenes anteriores con otras más recientes mostraron de manera definitiva que el objeto aumentó su brillo y desarrolló una cola más pronunciada a medida que se acercaba al Sol, exactamente lo que cabría esperar de un cometa natural, que responde al aumento del calor solar. No hay absolutamente nada artificial en este comportamiento. Es Cometas 101, la dinámica básica del sistema solar que se desarrolla exactamente como predice nuestro conocimiento sobre cómo se comportan los cuerpos helados cuando se acercan a una estrella. Ahora, hablemos de esa composición inusual, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva científica, donde 3I Atlas revela algo importante sobre la diversidad de objetos en nuestra galaxia. La alta proporción de dióxido de carbono con respecto al agua, la presencia de níquel atómico sin hierro, son cosas inusuales, no hay duda, pero inusual no significa imposible, y desde luego no significa artificial. Las observaciones de varios telescopios, incluidos el Gemini South y el Infrared Telescope Facility de la NASA, nos mostraron de forma definitiva que la coma de este objeto está compuesta, como mínimo, por hielo de agua y, posiblemente, por granos de silicato. Varios telescopios, incluidos el Gemini South y el Infrared Telescope Facility de la NASA, detectaron hielo de agua y granos de silicato, materiales que encontramos en los cometas de todo nuestro sistema solar. La no detección inicial de ciertos gases como cianuros o hidróxidos. En realidad, eso es totalmente coherente con los cometas que se encuentran a grandes distancias del Sol. Los cometas se vuelven progresivamente más activos a medida que se acercan al calor solar. A la distancia a la que se observó por primera vez 3I Atlas, es totalmente normal que algunos gases volátiles permanezcan congelados y no se detecten. El alto contenido de dióxido de carbono, aunque inusual, puede explicarse por los orígenes interestelares del objeto. Los científicos teorizan que 3I Atlas pudo haberse formado en un disco protoplanetario alrededor de una estrella con una composición química diferente a la de nuestro Sol, posiblemente en una región rica en hielo de dióxido de carbono. La edad estimada de este objeto, potencialmente entre 7,6 y 14 mil millones de años, significa que podría haberse formado en el universo primitivo en condiciones muy diferentes a las de los cometas de nuestro sistema solar, relativamente joven.
Quizás el error más evidente en la hipótesis del origen artificial tiene que ver con lo que Loeb describió como manchas o difuminación alrededor del objeto. Argumentó que lo que parecía ser una coma era en realidad solo un artefacto del movimiento del telescopio en relación con el objeto en rápido movimiento, lo que hacía que apareciera manchado o alargado en las imágenes. Este es quizás el error factual más evidente en sus afirmaciones y, lamentablemente, parece demostrar algún tipo de malentendido fundamental sobre la astronomía observacional básica. Esta afirmación revela lo que muchos astrónomos consideran un malentendido fundamental sobre cómo funcionan realmente los telescopios modernos. Los observatorios profesionales utilizan una técnica llamada seguimiento no sideral, en la que el telescopio está programado para seguir al objeto en movimiento en lugar de rastrear las estrellas de fondo. La evidencia de esto es muy clara en las imágenes publicadas. Las estrellas de fondo aparecen como rastros, porque se mueven en relación con el seguimiento del telescopio, mientras que el cometa en sí aparece como un objeto borroso distinto, sin manchas, con una coma extendida. Y la evidencia de esto es bastante clara en muchas de las imágenes publicadas, donde las estrellas del fondo aparecen como rastros, mientras que el cometa en sí mismo es distinto y aparece como un objeto borroso y sin manchas. Las imágenes del Hubble muestran explícitamente esta coma extendida, refutando directamente cualquier afirmación de que la difuminación es simplemente un artefacto de la imagen. Como lo expresó sucintamente la científica planetaria Michelle Bannister, tiene una coma. Ningún telescopio grande ha visto nada más que una coma. El argumento de la trayectoria, aunque más matizado, también se desmorona bajo un análisis minucioso. Sí, 3I Atlas pasa relativamente cerca de varios planetas, a unas 0,2 unidades astronómicas de Marte y 0,4 UA de Júpiter. Pero aquí está el detalle crítico que a menudo se pasa por alto en los relatos sensacionalistas. La órbita del objeto está en realidad inclinada 175 grados con respecto a la eclíptica, lo que significa que se mueve en dirección retrógrada y con una inclinación de unos 5 grados. Y aunque es cierto que Atlas va a pasar relativamente cerca de estos planetas, por ejemplo, a 0,2 unidades astronómicas de Marte y a 0,4 UA de Júpiter, su trayectoria está en realidad inclinada 175 grados con respecto a la eclíptica. No hay nada particularmente anómalo en esta trayectoria si se tiene en cuenta el gran número de trayectorias interestelares posibles y las capacidades de detección mejoradas de los telescopios modernos. Pasará aproximadamente a 1,8 UA de la Tierra, lo que no supone ninguna amenaza. Si se tratara de algún tipo de inteligencia artificial en misión a la Tierra, como algunos han especulado descabelladamente, ¿por qué mantendría una distancia tan grande de nuestro planeta? Más allá de simplemente refutar las supuestas anomalías, en realidad hay pruebas positivas sustanciales de que 3I Atlas es un objeto perfectamente natural. El cometa parece provenir del disco grueso de la Vía Láctea, una antigua población estelar situada a cientos de años luz, por encima del plano galáctico en el que orbita nuestro sistema solar. Su alta velocidad vertical en relación con nuestro sistema solar solo puede explicarse si se originó en esta población del disco grueso, lo que sugiere que el objeto podría tener entre 9.000 y 13.000 millones de años, posiblemente más antiguo que todo nuestro sistema solar. Así pues, la única anomalía real de este objeto es el hecho de que parece provenir de la parte realmente antigua de la Vía Láctea, con una edad sugerida para este cometa que podría superar los 9.000 millones de años. La composición rica en hielo de agua observada en su coma nos indica que es muy probable que este objeto se formara lejos de su estrella madre, posiblemente más allá de lo que los astrónomos denominan la línea de nieve, la distancia desde una estrella en la que el agua puede condensarse en hielo sólido. Probablemente fue expulsado de ese antiguo sistema estelar hace miles de millones de años, tal vez a través de una interacción gravitatoria con un planeta gigante o el paso de otra estrella cercana, y desde entonces ha estado vagando por el espacio interestelar. A medida que avanzamos hacia la parte final de esta investigación, debemos plantearnos algunas preguntas incómodas. ¿Por qué estas sensacionales afirmaciones siguen ganando adeptos a pesar de las pruebas contradictorias? ¿Qué dice esto sobre el estado actual del discurso científico y la comprensión pública de la astronomía? Y lo más importante, ¿qué nos puede enseñar realmente 3I Atlas sobre el universo, más allá de la controversia fabricada? La ciencia real y sus implicaciones más amplias. Para comprender por qué la controversia sobre 3I Atlas es importante más allá de este único objeto,
Debemos examinar el contexto más amplio de cómo se formulan, evalúan y comunican al público las afirmaciones científicas. Porque esta no es solo una historia sobre un cometa interestelar, es una historia sobre la colisión entre la rigurosa metodología científica y el atractivo de las afirmaciones sensacionales, sobre las responsabilidades que conlleva la autoridad científica y sobre la facilidad con la que se puede difundir la desinformación en nuestra era digital interconectada. Bueno, como muchos de sus colegas han señalado, desde 2017, Avi Loeb se ha ganado esencialmente toda su reputación haciendo estas afirmaciones extraordinarias, o esencialmente haciendo mucho sensacionalismo, muy a menudo aprovechando su afiliación a Harvard, simplemente para atraer la atención de los medios de comunicación y luego vender sus libros. La transformación de Avi Loeb de respetado astrofísico a figura controvertida representa un fascinante caso de estudio. Durante la década de 1980 y hasta principios de la de 2000, Loeb produjo trabajos muy apreciados sobre astrofísica tradicional, estudios de las primeras estrellas, agujeros negros, estructuras cósmicas a gran escala y microlentes gravitacionales. Este sólido conjunto de investigaciones le valió puestos de gran prestigio, entre ellos un cargo de liderazgo en el Departamento de Astronomía de Harvard. Pero algo cambió a mediados de la década de 2010. Loeb centró su atención en temas más especulativos, en particular la búsqueda de inteligencia extraterrestre y las interpretaciones poco convencionales de los objetos astronómicos. Si bien la investigación del SETI es sin duda una ciencia legítima, la forma en que Loeb la abordó, a través de frecuentes apariciones en los medios de comunicación, libros de divulgación y artículos preimpresos que eludían la revisión tradicional por pares, suscitó inquietudes entre sus colegas. Pero entonces ocurrió algo a mediados de la década de 2010. De repente, pasó a la ciencia especulativa y poco convencional, centrándose en objetos interestelares como Oumuamua y buscando inteligencia extraterrestre, pero normalmente a través de medios algo inusuales y controvertidos. El patrón quedó claro. Loeb hacía afirmaciones extraordinarias sobre objetos astronómicos que podrían ser artificiales, generaba una cobertura mediática considerable y luego publicaba libros aprovechando esa atención. Lo hizo con Oumuamua, afirmando que podría ser una vela luminosa alienígena. Lo volvió a hacer con supuestos fragmentos de meteoritos recuperados del Océano Pacífico, que según él podrían tener un origen tecnológico extraterrestre. Y ahora lo está haciendo con 3I Atlas. El problema no es que Loeb plantee preguntas poco convencionales. La ciencia progresa precisamente porque la gente desafía el pensamiento convencional. El problema es cómo presenta estas ideas y responde a las críticas. En lugar de abordar las críticas científicas en función de sus méritos, refinar las hipótesis basándose en nuevas pruebas o reconocer cuando las observaciones contradicen sus afirmaciones, Loeb suele posicionarse como un perseguido que dice la verdad, una figura galileana atacada por una comunidad científica de mente cerrada. Aparte del hecho de que está utilizando su posición para atraer la atención de los medios de comunicación y promocionar sus libros, prácticamente todos sus artículos recientes nunca se someten a ningún tipo de revisión rigurosa por parte de sus pares, y ni siquiera se publican, porque es imposible que superen el escrutinio científico. Y aunque normalmente un científico típico intentaría corregir su artículo y posiblemente cambiar su metodología, solo para hacerlo, supongo, más científico, en el caso de Avi Loeb, su enfoque es, simplemente victimista. La mayoría de los artículos recientes de Loeb sobre objetos interestelares se publican como preimpresiones, pero nunca pasan por la revisión por pares. Ese proceso crucial en el que otros expertos examinan la metodología, comprueban los cálculos y evalúan si las conclusiones están respaldadas por los datos. Cuando estos artículos no superan el escrutinio científico, en lugar de revisarlos o reconocer sus limitaciones, Loeb suele publicar entradas en su blog en las que se presenta como una víctima de la persecución científica. Este enfoque perjudica realmente a la investigación científica legítima. La búsqueda de inteligencia extraterrestre es un campo importante y riguroso que se basa en la investigación extremadamente cuidadosa y objetiva de cada señal o anomalía potencial. Requiere evaluar todas las posibles explicaciones naturales antes incluso de considerar las artificiales, consultar a expertos relevantes de múltiples disciplinas y estar dispuesto a descartar hipótesis cuando las pruebas ya no las respaldan.
Lo que Avi Loeb hace ahora mismo también es, por desgracia, perjudicial para el campo más amplio de la SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es una empresa científica legítima e importante que se basa por completo en la investigación extremadamente rigurosa, objetiva y científica de cada detección. Cuando alguien con las credenciales de Loeb y su afiliación a Harvard hace afirmaciones sensacionalistas sin seguir este riguroso proceso, socava la confianza del público en la ciencia y dificulta que los investigadores legítimos del SETI sean tomados en serio. También crea un modelo de cómo no se debe hacer ciencia. Dar prioridad a la atención de los medios de comunicación y a las ventas de libros por encima de un análisis cuidadoso. Utilizar afiliaciones prestigiosas para dar una credibilidad inmerecida a afirmaciones especulativas y descartar las críticas como persecución en lugar de abordarlas de forma constructiva. Pero dejemos a un lado la controversia y centrémonos en lo que 3i Atlas nos dice realmente sobre el universo, porque la ciencia real aquí es genuinamente fascinante, potencialmente más interesante que cualquier hipótesis de origen artificial. Este objeto nos proporciona nuestro tercer punto de datos para comprender a los visitantes interestelares, y cada uno de ellos nos ha enseñado algo diferente sobre la diversidad de objetos que deambulan entre las estrellas. Oumuamua nos mostró que los objetos pequeños y giratorios pueden atravesar el espacio interestelar. 2i Borisov demostró que algunos visitantes interestelares son cometas activos muy similares a los de nuestro propio sistema solar. Y ahora 3i Atlas revela que los cometas antiguos del universo primitivo, potencialmente miles de millones de años más antiguos que nuestro sistema solar, pueden sobrevivir a su solitario viaje a través de la galaxia. La inusual composición química del objeto, alto, contenido en dióxido de carbono, vapor de níquel y escasez de ciertos compuestos de carbono, nos da pistas sobre las condiciones del disco protoplanetario en el que se formó, posiblemente alrededor de una estrella con una metalicidad muy diferente a la de nuestro Sol. Su edad, estimada entre 7.000 y 14.000 millones de años, significa que se trata, literalmente, de una cápsula del tiempo del universo primitivo, que transporta material prístino anterior a la formación de todo nuestro sistema solar. Las observaciones futuras, en particular las del telescopio espacial James Webb en diciembre de 2025, permitirán a los científicos estudiar la composición química detallada de este antiguo visitante, revelando potencialmente elementos e isótopos que pueden informarnos sobre la nucleosíntesis estelar y la evolución química galáctica hace miles de millones de años. Los orbitadores de Marte captaron imágenes durante el sobrevuelo de octubre de 2025, y las sondas de Júpiter podrían obtener imágenes más cercanas a principios de 2026. Más allá de este objeto específico, la detección de 3 visitantes interestelares en menos de una década nos dice algo profundo sobre el universo. Estos objetos son mucho más comunes de lo que pensábamos. Los sistemas de detección mejorados, como Atlas, Pan-STARRS y próximamente el observatorio Vera C. Rubin, están revelando que nuestro sistema solar recibe constantemente la visita de vagabundos de otros sistemas estelares. Los modelos estadísticos sugieren que podría haber un objeto interestelar dentro de la órbita de Neptuno en cualquier momento. Esto tiene profundas implicaciones para comprender la formación y la evolución de los sistemas planetarios. Al parecer, cada sistema estelar expulsa un gran número de objetos durante su formación, planetesimales, cometas, asteroides, que luego vagan por el espacio interestelar, llevando potencialmente agua, compuestos orgánicos e incluso los componentes básicos de la vida entre sistemas estelares. La teoría de la panspermia, que los precursores de la vida podrían propagarse por la galaxia a través de dichos objetos, se vuelve más plausible a medida que nos damos cuenta de lo común que es realmente el intercambio interestelar. La historia del 3i Atlas también destaca la importancia de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico en la era de la desinformación viral. Las afirmaciones sensacionalistas sobre el objeto se difundieron rápidamente a través de las plataformas de redes sociales, incluyendo una publicación anónima en 4chan que pretendía ser de un investigador de la ESA y afirmaba que el objeto era una bola Q o reliquia cuántica, en lugar de un cometa natural. Los videos de YouTube acumularon millones de visitas con títulos que afirmaban que los científicos estaban ocultando la verdad o que el objeto era una nave nodriza extraterrestre. Es como 130.000 millas por hora que podrían resolver todos nuestros problemas, algún objeto intergaláctico. Podcasters famosos como Joe Rogan amplificaron estas afirmaciones.
discutiendo la posibilidad de que 3I Atlas pudiera ser una sonda alienígena sin presentar adecuadamente el consenso científico. Si bien el entretenimiento y la especulación tienen su lugar, la línea entre los escenarios hipotéticos y la realidad puede volverse peligrosamente borrosa cuando las voces influyentes no distinguen claramente entre las conclusiones basadas en la evidencia y la especulación descabellada. La lección aquí no es que debamos descartar las ideas poco convencionales o evitar hacer preguntas audaces, sino todo lo contrario. La ciencia avanza precisamente porque las personas se atreven a cuestionar la sabiduría convencional, proponer nuevas hipótesis y desafiar los paradigmas existentes. Pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo. La forma correcta implica una metodología cuidadosa, el intercambio transparente de datos, un compromiso honesto con las críticas y la voluntad de revisar o abandonar ideas cuando las pruebas no las respaldan. A medida que seguimos observando 3I Atlas durante su paso por el perihelio los días 29 y 30 de octubre de 2025, y mientras se aleja de nuevo hacia el espacio interestelar, tenemos una oportunidad única de estudiar a un antiguo visitante de los inicios del universo. Los verdaderos descubrimientos que se pueden hacer aquí sobre la evolución química galáctica, la formación de sistemas planetarios y la supervivencia de los volátiles a lo largo de miles de millones de años son tan emocionantes como cualquier escenario de ciencia ficción y tienen la ventaja añadida de ser reales. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre 3I Atlas? Todas las pruebas disponibles apuntan a que se trata de un cometa interestelar natural, aunque con algunas características inusuales que reflejan sus antiguos orígenes y el diferente entorno químico del sistema estelar en el que se formó. No es una nave espacial extraterrestre, ni una reliquia cuántica del Big Bang, ni una amenaza para la Tierra, solo un trozo de hielo y roca extraordinariamente antiguo que ha estado vagando entre las estrellas durante miles de millones de años y que ahora pasa brevemente por nuestro vecindario cósmico antes de continuar su eterno viaje por la Vía Láctea. Las anomalías que inicialmente parecían tan misteriosas, el tamaño, la composición, la trayectoria, tienen explicaciones naturales perfectamente razonables cuando son examinadas cuidadosamente por expertos que utilizan una metodología científica adecuada. La supuesta falta de características cometarias se debía simplemente a la observación del objeto a grandes distancias, donde la actividad es mínima. La química inusual refleja su formación en un entorno estelar diferente. La trayectoria anómala es estadísticamente rara, pero totalmente posible dada la gran cantidad de objetos interestelares y la mejora de las capacidades de detección. Lo que realmente cambia el 3I Atlas no es nuestra comprensión de las civilizaciones alienígenas o la tecnología interestelar, sino nuestra comprensión de lo común que es el intercambio interestelar, lo diversa que puede ser la composición química de los objetos de diferentes entornos estelares y la cantidad de material del universo primitivo que aún deambula por nuestra galaxia, de vez en cuando, haciendo una breve visita. Este campo aún se encuentra en sus inicios. Solo tenemos 3 objetos. Por lo tanto, calificar a cualquiera de estos objetos como anómalo es completamente infundado. El campo de los estudios sobre objetos interestelares aún está en pañales. Solo hemos confirmado 3 visitantes de este tipo, y a medida que mejoren los sistemas de detección, es probable que descubramos muchos más. Cada nuevo descubrimiento ampliará nuestra comprensión de lo que es posible, lo que es típico y lo que es realmente anómalo. Pero sacar conclusiones extraordinarias basadas en datos limitados, eludir la revisión por pares y aprovechar el prestigio institucional para promover ideas especulativas no es la forma de hacer buena ciencia. La verdadera historia de 3I Atlas es una historia sobre la importancia del rigor científico, el peligro del sensacionalismo en la comunicación científica y la auténtica maravilla de descubrir que nuestro sistema solar recibe constantemente la visita de antiguos viajeros procedentes de toda la galaxia. Se trata de reconocer que el universo ya es mucho más extraño e interesante que cualquier explicación artificial que podamos inventar. Mientras observamos cómo este antiguo cometa continúa su viaje de regreso al espacio interestelar, llevando consigo material que se formó miles de millones de años antes de que existiera nuestro Sol, deberíamos sentir una profunda conexión con el cosmos en general. No estamos aislados en nuestro pequeño sistema solar, sino que formamos parte de un intercambio de materia, energía y potencialmente incluso de los componentes básicos de la vida misma a escala galáctica.
Y no necesitamos invocar a extraterrestres o naves espaciales para sentir esa sensación de asombro cósmico. Pero nos centraremos en este cometa en particular en algunos de los próximos videos, especialmente cuando tengamos las observaciones del James Webb. Y con eso, gracias por vernos, suscríbanse y vuelvan mañana para aprender algo más. Los próximos meses traerán nuevas observaciones del JWST y otros telescopios, que podrían revelar aún más sobre la composición y los orígenes de este extraordinario visitante. Y a medida que nuestros sistemas de detección sigan mejorando, descubriremos más objetos interestelares, cada uno de los cuales nos enseñará algo nuevo sobre la galaxia en la que vivimos. El universo no necesita misterios inventados ni afirmaciones sensacionalistas para ser fascinante. Ya es más extraordinario de lo que podemos comprender. Solo necesitamos paciencia, rigor y honestidad intelectual para estudiarlo adecuadamente. Esa es la verdadera lección de 3I Atlas. Y eso es lo que hace que la ciencia sea mucho más poderosa y significativa de lo que la pseudociencia podría ser jamás. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.